Hola, muy buenos días. Bienvenidos a una transmisión más del Museo de los Metales. Gracias a nuestros amigos por ahí. ¡Ay, muchas gracias! Saludos de parte de Diego. Hola, Diego y Blanca, buenos días. Buenos días a Carlita y a su papá que ya están también conectados. Muchas gracias por estar aquí en esta nueva transmisión. ¿Me podrían confirmar si se escucha bien el audio, por favor? Veo que se están ya sumando más amigos a esta sesión nueva del mini club de exploradores del Museo de los Metales. Gracias por sumarse. Bienvenidos. Buenos días. ¿Se escucha bien el audio? Ah, muchas gracias. Gracias, Ceci. Gracias por confirmarme. Muchísimas gracias a todos, a Carlos, a Carlita, ahí también a Blanca y a Diego, que ya me están confirmando que se escucha bien. Y gracias por estar conectados en esta sesión nueva del Mini Club de Exploradores. Los saludo con mucho gusto. Yo soy Esther Morari y me da mucha alegría volver a encontrarnos en este sábado de ciencia en casa, en la que les propongo a los pequeñitos que realicemos juntos un sencillo experimento de ciencia. Muchas gracias a Ángeles, gracias por comentarme. Buenos días y pues bienvenidos, qué gusto encontrarnos nuevamente en esta sesión en la que hoy la propuesta pues tiene que ver con elaborar de manera muy sencillita un termómetro en casa. Hola Miss Rufina, qué gusto saludarte, buenos días, bienvenida a esta sesión del Mini Club de Exploradores. A Marijose y Adrián, claro, por supuesto. Hola Marijose y Adrián. Nayeli, buen día, bienvenida. Gracias por estar ya conectada a esta sesión del Mini Club de Exploradores, donde les decía que la propuesta del día de hoy tiene que ver con elaborar un termómetro con materiales muy sencillitos que seguramente que tenemos por ahí en casa. Les voy comentando, vamos a necesitar unas botellas de plástico transparentes. Vamos a necesitar también un poquito de agua, temperatura ambiente, agua fría, agua caliente también, un popote, plastilina y si tienes por ahí, puedes utilizar también un poquito de colorante, ¿sí? Para el experimento. Así es de que vayan preparando su material porque en unos instantes más vamos a realizar este sencillo experimento para ilustrar un poquito el funcionamiento de los termómetros, de estos instrumentos. Así es de que, pues muchas gracias por estar conectados. Vayan comentándonos por ahí quiénes están en casa, cuáles son los niños que ya están ahí muy pendientes para ver y realizar el experimento y quiénes son los adultos que los están acompañando en esta nueva sesión del Mini Club de Exploradores. Por ahí va a aparecer la lista de los materiales. Muchísimas gracias para que tomen nota y preparen pues los insumos para este sencillo experimento en el que vamos a elaborar un termómetro casero. Así es de que los invito a que no se lo pierdan. Y bueno, pues les decía que como vamos a hablar de un termómetro, pues, ¿qué es un termómetro, verdad? Empecemos por ahí definiendo qué es. Y bueno, pues estos son instrumentos que sirven para medir la temperatura, utilizando para ello pues diferentes materiales y también diferentes escalas. Y entonces, hablando de la temperatura, bueno, pues entonces ahora nos preguntaremos qué es la temperatura, ¿verdad? Yo les pregunto a los niños, a los que están ahí en casa, ¿qué es la temperatura, chicos? ¿Cómo podrían hablar de ella? Muchas gracias, Esperanza. Gracias a Ceci. Hola, Ceci, qué gusto saludarte. Bienvenida. Gracias por conectarte. Estamos hablando de los termómetros, de la temperatura, porque vamos a elaborar un termómetro casero y decíamos que es un instrumento que sirve para medir la temperatura. Pero entonces ahora pensemos en qué es la temperatura, ¿verdad? Y bueno, pues por ahí coméntenos los niños que están ahí en casa, cómo podrían ellos decirnos qué es la temperatura. Ahí está Marcelo y David. Hola Marcelo y David. Quiero sobre todo agradecer precisamente a Marcelo y a David, quienes son un par de hermanos y que son asiduos a las transmisiones del Mini Club de Exploradores. Quiero agradecerles que ellos fueron quienes me compartieron el experimento que vamos a realizar el día de hoy. Ellos generosamente
me lo hicieron llegar a través de su mamá, me platicaron que fue una práctica que realizaron, una práctica escolar que realizaron, muy interesante y pues con mucha generosidad y entusiasmo, pues nos la compartieron y es que pues ahora les agradezco muchísimo porque pues es la propuesta que yo les traigo el día de hoy y que fue recibida por Marcelo y David. Muchísimas gracias, chicos, gracias por ser tan generosos al compartirla. Hola Leo, te saludo con muchísimo gusto, gracias por estar conectado, Leo. Y bueno, pues decíamos que si vamos a hacer el termómetro que mide la temperatura, pues ahora pensemos en qué es la temperatura. Y bueno, pues la temperatura es una propiedad de la materia que se relaciona con el calor y con el frío que se siente al estar en contacto con ella, ¿sí? Esa es la temperatura. Y esta se puede medir a través del uso del termómetro, que es este instrumento que sirve pues para medirla y para poder saber exactamente y con mucha precisión cuál es la temperatura en el cuerpo humano o bien puede también tomarse la temperatura a otras, en otros cuerpos o en otras sustancias, ¿sí? Ahora bien, el termómetro pues fue un invento muy revolucionario, fue algo muy significativo en el desarrollo de la tecnología, en el desarrollo científico también, en muchos aspectos, sobre todo lo que tiene que ver con la parte de la medicina, la parte clínica. Ya que pues precisamente ayudó para poder medir con precisión la temperatura del cuerpo humano y pues medir, saber exactamente si se presentaba síntomas de enfermedad como la fiebre, ¿sí? Saludos, dice Ceci de Flor. Hola, Flor. Está representando a la manada del grupo 4 de Scouts. Muchísimas gracias, Flor. Te saludo a ti como representante del grupo 4 de Scouts y a todos los que lo integran. Muchísimas gracias por estar conectada, Flor. Y a todos los niños que están también ya aquí en la transmisión. Y entonces decíamos que, bueno, pues el termómetro pues ayudó muchísimo, ¿verdad? ¿Quién lo inventó? Este instrumento, su invención se atribuye al científico renacentista Galileo Galilei. Hola Victoria, buenos días, qué bueno que ya llegaste. Este científico, pues a finales del siglo XVI, no existía la manera de cuantificar el calor y el frío en un cuerpo, ¿verdad? No se sabía todavía cómo. Pero gracias a los estudios, a la investigación de Galileo Galilei, pues él descubrió que la densidad de un líquido varía según su temperatura. Y entonces encontró que esto precisamente se podía aprovechar para crear o inventar un instrumento que pudiera ser útil entonces para medir la temperatura del ambiente. Y entonces pues se dio a la tarea de crear este instrumento, ¿sí? Dando entonces forma al llamado termoscopio. Yo les voy a mostrar aquí una fotografía. Espero que se alcance a ver bien a cuadro. Si se fijan, es un instrumento en forma de cilindro, es un tubo que tiene un líquido transparente en su interior, en el que a su vez pues tiene unas especies como de ampollas, como si fueran unas esferas, ¿sí? Y de las que pende una laminita que pareciera como si fuera una moneda. Esa laminita, esa moneda, tiene graduado un número, que es el que indica la temperatura. ¿Cómo funcionaba o cómo era que medía? Bueno, pues aquí se consideraba como la que refleja o la que revela la temperatura, la ampolla que se encuentra en la flotabilidad neutra, es decir, no las que están arriba, no las que están abajo, sino más bien la que se encontrara en el centro del tubo. Y entonces había que leer el número indicado en esa ampolla y entonces esa era la que te indicaba a su vez la temperatura de ese lugar, ¿sí?
Este invento les digo que pues vino a revolucionar muchísimo la ciencia y la tecnología. Hoy en día, bueno, pues han evolucionado muchísimo los termómetros, hay de diferentes tipos con diferentes propósitos, ¿verdad? Uno de los tipos pues más utilizados, sobre todo en el área de la medicina, pues son los termómetros clínicos, de los que a su vez también pues existen de varios tipos. Yo les voy a mostrar uno que fue el termómetro pues más tradicional, ¿sí? Que se utilizó durante muchísimo tiempo. Este es un termómetro de vidrio, ¿sí? De los más comunes, les digo, consta pues de un tubo precisamente de vidrio que está sellado, que es el llamado capilar, y en uno de los extremos hay una pieza metálica, ¿sí? Que es el llamado bulbo, y contiene en este caso pues una gotita de mercurio. El mercurio es un metal, es un elemento metálico líquido, ¿sí? También lo sabía de alcohol, en este caso pues más bien es de mercurio. Cuando la pieza metálica entraba en contacto o entra en contacto con el cuerpo que quiere medir la temperatura, pues esta se dilata y se expande y entonces la sustancia líquida sube a través del capilar hasta llegar a indicar pues el número en la escala. Si se fijan, pues por aquí se alcanzan a ver muy chiquititas la escala numérica, ¿sí? Y entonces cuando se fijaba, se mantenía, se ubicaba en uno de los números, pues esa era la temperatura que el cuerpo estaba manteniendo en ese momento. Y era así como se leía la temperatura corporal. Estos termómetros en realidad han dejado de utilizarse debido a que pues son muy frágiles al ser de vidrio y además sobre todo porque el mercurio líquido, bueno, el mercurio es un elemento, pues sí, muy sensible a la temperatura, por lo que era muy utilizado, pero también es un elemento tóxico. Entonces esto ha venido pues saliendo de uso, de mercado, y ahora los termómetros pues evolucionando precisamente hacia dispositivos más seguros, ahora de los más comunes son los termómetros digitales. Aquí tengo uno. ¿Sí? Miren, se fijan, este pues ya no es de vidrio, este tiene su estructura pues básicamente por el exterior pues es de plástico, por lo que es más, pues, más resistente, más duradera, menos peligroso también. Y este funciona a través de utilizar circuitos electrónicos que registran las variaciones de calor que detectan pues en la piel, cuando nos está tomando precisamente la temperatura que nos lo colocamos en la axila, por ejemplo, y entonces las transforman en un valor numérico y se refleja aquí en la pantalla digital. Aquí si se fijan pues no tiene ningún número porque pues en realidad no lo coloqué en la parte del cuerpo en la que pudiera leerlo, ¿no? Esta lectura que nos está dando este termómetro tiene una memoria en la que te muestra la última temperatura tomada, ¿sí? No es que en este momento yo tenga esta, sino que más bien nos está reflejando la información de su memoria, ¿verdad? Este es uno, pues, les digo, de los que han venido a sustituir los termómetros de mercurio. Otros son los termómetros infrarrojos, que estos seguramente, pues todos ahora en esta temporada en la que son muy utilizados, dada la situación en la que estamos viviendo, ¿sí? Estos son diferentes en cuanto a que no necesitan estar en contacto con el cuerpo que quieren medir su temperatura. Basta únicamente acercarlo un poco y disparar el dispositivo que tiene aquí y entonces en la pantalla va a reflejar pues la temperatura que detecta. Lo que hace es que mide la radiación del cuerpo y la convierte en corriente eléctrica. Y esta a su vez pues entonces la revela, ¿sí? Da una lectura numérica en la pantalla. Estos son pues ahora de los muy comunes, ¿no? Que seguramente que pues ya los hemos utilizado cuando entramos a algún establecimiento o incluso en casa. Existen además los termómetros ambientales, ¿sí? Aquí les muestro otro.
Este termómetro, pues lo que hace es, pues que mide la temperatura de un entorno, ¿no? La temperatura del aire en un entorno, en un contexto particular, ¿no? Entonces, si queremos saber cuál es la temperatura de una habitación, por ejemplo, pues basta con que lo coloquemos ahí y demos unos minutos para que entonces pueda hacer la lectura y señale también la posición del líquido en la escala numérica. Hablando de escala numérica, este que les presenté al principio, este fue inventado por Daniel Fahrenheit, quien además pues diseñó su propia escala, ¿verdad? Él lo acondicionó marcando los números en el termómetro y pues ha sido uno, les digo, de los más tradicionales, muy utilizado. Dice, Carlos dice, la punta digital tiene un metal llamado temopar que induce una corriente eléctrica, un circuito llamado transductor, y este lo pasa a un chip que nos muestra un valor numérico. Muchísimas gracias, Carlos. Súper completa la explicación. Gracias por compartirla. Y bueno, pues como ven, pues existen de diferentes tipos, ¿verdad? Pero ahora pues ya que platicamos acerca de los termómetros, de la temperatura y demás y de cómo se mide, pues yo creo que ya es momento de que demos paso a elaborar nuestro propio termómetro. Para esto, pues les recuerdo a los niños que es momento de que pidan ayuda a un adulto en casa, a mamá o a papá que los acompañe, porque es la parte práctica, ¿verdad? Y porque además pues vamos a utilizar un poquito de agua caliente. Esto les recuerdo que únicamente puede manejarla el adulto, ¿sí? Para evitar por ahí cualquier contratiempo. Entonces, pues bueno, pasemos a esa parte y les muestro. Los materiales que vamos a utilizar son 2 botellas de plástico transparentes, preferentemente de 2 litros. Aquí, bueno, miren, yo ya las corté. Aquí, pues un poquito más abajo de la mitad de la altura de la botella, ya las corté. De tal modo que parezcan como recipientes, ¿verdad? Hola Fanny, buenos días. Dice que muy interesante. Muchas gracias, Fanny. Sí, la verdad es que sí es muy interesante saber cómo pues a través de la ciencia y de la tecnología se han creado estos instrumentos capaces de medir la temperatura, muy útil para muchos aspectos, sobre todo en la parte clínica. Y bueno, hablando de los materiales, les decía, 2 botellas de plástico transparentes. Si no tienes de estas, puedes utilizar cualquier otro recipiente que tengas por ahí en casa, ¿sí? No necesariamente tienen que ser 2 de estos. También vamos a necesitar una botella también de plástico más pequeña, de menor capacidad. Este es de 600 mililitros, la capacidad transparente, blanca, vacía. Vamos a utilizar un popote, un poquito de plastilina, agua a temperatura ambiente. Buenos días, Perla, gracias, buenos días por conectarte. Vamos a necesitar agua caliente, que yo la tengo por aquí en este termo, ¿sí? Y también agua fría, que también la tengo acá separada, la estoy conservando en este otro termo, ¿sí? Y un poquito, les decía, de pintura vegetal, si es que tienes, no es indispensable, pero de preferencia sí, pues para que se pueda ver con mayor color el efecto del calor al hacer el termómetro. Y además, si tienes por ahí, puedes utilizar también un marcador para pues graduar tu propio termómetro si es que lo quieres hacer graduado, ¿verdad? También es algo opcional, no es indispensable. Entonces, bueno, ahora que ya les mostré los materiales, pues vamos a empezar. Lo primero que tenemos que hacer es verter un poquito de agua en la botella más pequeña, ¿sí? No le vamos a poner mucha, solamente un poquito. Yo creo que ahí está bien, ¿sí? Si te fijas, no le puse mucho. Y ahora, pues como tengo aquí a la mano la pintura vegetal, pues sí le voy a poner unas gotitas para que tenga este efecto más colorido, ¿sí? Voy a utilizar el color rojo que usualmente pues se asocia a la medición o al señalamiento de altas temperaturas, de cuando está haciendo calor, ¿sí? Entonces, bueno, le voy a poner
Sí le voy a poner varias gotas para que tenga un color pues más bien intenso, ¿sí? Y bueno, y ahora que ya le puse las gotitas, lo voy a agitar un poquito, nada más para que se diluya bien la pintura, ¿verdad? Lo voy a dejar aquí a un ladito y lo que voy a hacer ahora es que al popote le voy a poner la plastilina de tal manera que pues selle la boca de la botella, ¿sí? ¿Cómo lo voy a hacer? Pues con la plastilina voy a abrazar el popote, ¿sí? De tal manera que pueda formar un pequeño tapón, ¿sí? Para que no haya filtración de aire, ¿sí? Algo más o menos así, ¿te fijas? Es nada más para cerrar la boca de la botella y que no se filtre el aire, ¿sí? Cuando ya lo tienes, entonces ahora sí hay que introducirlo a la botella y sellar la boca utilizando pues la plastilina. Si te fijas, aquí está, ¿sí? Ya lo pongo, ya lo tengo aquí. Nada más, miren, pues ya subió aquí un poquito, entonces lo que voy a hacer es que voy a asegurarme de que el líquido caiga, ¿sí? Y ahora sí lo bajo y vuelvo a sellar la boca, ¿sí? Ahí está. Esta parte es muy importante, ¿sí? Para que no haya fuga por aquí de aire, ¿sí? Bueno, ahora sí, cuando ya lo tengo tapado, lo que voy a hacer es... ¡Ay, miren, volvió a subir! Entonces, bueno, lo voy a volver a bajar. Y ahora sí ya. Ahí le voy a cerrar. Sí, listo. Ahora sí, voy a poner en uno de los recipientes de la botella más grande, voy a verter agua caliente, ¿sí? Mucho cuidado con el agua caliente, los niños. Acuérdense de que pedir ayuda al adulto que los esté acompañando. Déjenme, estoy intentando abrir el termo que está muy bien sellado para que la temperatura del agua se conserve. Ya lo abrí y voy a verter el agua caliente al recipiente. No es necesario ponerle mucha, un poquito nada más. Hasta ahí, ¿sí? Voy a taparlo nuevamente para que no se enfríe el agua. Y luego lo voy a poner aquí y del otro lado, en el otro recipiente, voy a verter el agua fría, ¿sí? Que yo puse en el refrigerador durante un ratito, ¿sí? Más o menos también la misma cantidad de agua para que podamos hacer una comparativa, ¿sí? Incluso le podemos poner hielo si quieres, ¿verdad? Por ahí en la lista aparecía el hielo. Yo aquí tengo también unos cubitos de hielo. Bueno, se están ya un poquito derritiendo, pero mira, aquí hay uno, lo voy a poner y voy a poner el otro que tengo aquí, ¿sí? Buenos días, Elena. Gracias por conectarte. Y ahora sí, vamos a ver qué es lo que sucede con nuestro termómetro, ¿sí? Una vez que ya lo tengo listo, voy a introducir la botella en el agua caliente y vamos a ver qué es lo que sucede. Esperamos un poquito para que la temperatura pues empiece a producir el cambio en el termómetro. ¿Te fijas cómo está subiendo el líquido? Si por ahí alguien me puede comentar si se alcanza a ver bien. Lo voy a hacer un poquito más atrás para que se alcance a ver todavía más. ¿Se fijan? Ya sobrepasó la parte de la plastilina, subió completamente. Esto debido, pues, a la temperatura caliente del agua. ¿Qué pasa ahora si lo paso al recipiente que tiene el agua fría? Vamos a ver. Gracias, Nancy. Gracias por decirme que sí se ve. Sí, se ve genial, Fanny. Realmente el efecto es bien rápido, es muy sensible a la temperatura. Y bueno, miren, ahora ya está en el agua fría. Vamos a esperar unos momentos a ver qué es lo que sucede a medida que se va enfriando el agua del recipiente de nuestro termómetro. Vamos a ir viendo cómo va a ir descendiendo, ¿sí?
Vamos a esperar un momentito. El agua estaba muy caliente. Gracias, dice, wow, sí se ve. Gracias, Lili. Tere también, muchísimas gracias. Wow, dice Carlita. Vamos a ir viendo cómo, pues poco a poco va a ir bajando la temperatura de nuestro termómetro. Se va a ir enfriando y entonces pues va a ir descendiendo. ¿Sí? Aquí pues ya está descendiendo con lentitud, pero sí estamos viendo que ya va bajando. Se ve un poquito empañada la botella, me parece. Lo voy a acercar un poquito. Ahí me dicen si se ve bien. Ahí está bajando. Sí, gracias Marcelo. Dice que sí se ve bien. Y bueno, pues miren, ahí está bajando. Le voy a poner un poquito más de agua fría de la que tengo aquí, en la que tenía los hielos. Y eso va a ayudar, pues miren, ahora sí está bajando con muchísima más velocidad. Dice Nancy que muchas gracias. Para los papás que hacen homeschooler es de gran ayuda. Muchísimas gracias, Nancy. Gracias, Nayeli, Lupita. Gracias por decirnos que se ve perfectamente. Sí, realmente el efecto es pues muy visual, es muy rápido también. En realidad, el tiempo que tenemos que esperar, pues es muy breve y el efecto es así, muy sorprendente, creo yo. Dice que padrísimo. Pues sí, muchísimas gracias. Pues esto es para ilustrar, gracias a Perla, esto es para ilustrar un poquito y que los niños puedan pues visualizar y comprender cuál es el principio que utilizan los termómetros. Aquí si se fijaron, con el agua caliente sube rapidísimo porque es sensible al calor y entonces sube. Y cuando la temperatura es baja, el líquido en el termómetro, en el popote, que en este caso pues representa el bulbo, desciende completamente. ¿Se fijan? Ya lo voy a sacar y ya lo tengo abajo, ¿sí? Entonces, bueno, pues es este. Les voy a mostrar otro que había hecho previamente, en el que en este marqué el popote con estas rayitas señalando un poco como, simulando un poco como una escala, ¿sí? Lo voy a introducir, vamos a ver qué sucede, a ver si el agua todavía, el calor del agua todavía es suficiente como para que haga el efecto, ¿sí? Y bueno, pues sí, sigue caliente, no tanto, ya no tanto como al principio, por lo que va a tardar un poquito en ascender. Vamos a probar nuevamente con el que utilizamos hace un momento y vamos a ver si todavía es suficiente como para que suba. En este sí, ahí va subiendo, ojalá que se vuelva a alcanzar a ver. Y es que saben que en este que les acabo de mostrar, la plastilina que utilicé pues ya está como craquelada, ¿sí? Y entonces estas aberturas pues hacen que haya fuga de aire y entonces por eso no se puede percibir. Pero en este pues volvemos a ver el efecto de la temperatura caliente, ¿sí? Bueno, chicos, pues qué bueno que les gustó este experimento. Muchísimas gracias por habernos acompañado. A los papás, pues, por supuesto que les agradecemos mucho que les den las facilidades a los niños para estar aquí. Los invitamos a que no se pierdan, pues, realizar el experimento con ellos, a que nos sigan compartiendo sus experiencias a través de las fotografías y de los clips de video que con mucha generosidad hemos pues recibido de parte de ustedes. Muchísimas gracias, gracias a Blanca, a Diego, a todos los niños, a Marcelo, a David, a todos los niños que están por ahí, a Flor también, a sus papás, a Carlita, por supuesto, a Victoria, a Fanny, a todos los que están allá. Muchas gracias por habernos acompañado y los invitamos también a seguir muy pendientes de los próximos contenidos y actividades que estaremos compartiendo a través de las redes sociales del Museo de los Metales. Muchísimas gracias y yo los espero el próximo sábado con una nueva propuesta de Ciencia en Casa para todos los mini exploradores del Museo de los Metales. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. Hasta luego.